Pero primero se lo voy a leer, primero fue el temor al llamado a gobernar. Luego el temor al pueblo de Israel, el temor a Goliat, el temor a David, el temor al hombre de éxito. Mira qué interesante es el temor a los filisteos y temor a las palabras de Samuel. O sea, si se da cuenta, prácticamente con toda la gente que él se relacionó, él tuvo temores de diferente forma. Lo vamos a ver, lo vamos a leer, la Biblia lo describe y lo podemos entender fácilmente. Lo único que hay que darle forma y sentido a este tema. Entonces yo quisiera que leamos algunos pasajes de la Biblia con respecto al temor. Por ejemplo, el origen del temor. El origen del temor, pues definitivamente, como lo hemos oído, nuestro apóstol ha estado abordando precisamente en estos últimos días y, bueno, y siempre que nos ha instruido, nos ha hablado mucho acerca de esto y precisamente se desató en la caída del huerto. Y quiero leerle, dice Génesis 3:10. Aquí dice, y él respondió y oí tu voz mientras caminabas en el paraíso y tuve temor. O sea, el Señor siempre descendía, siempre tenía una conversación con sus hijos, con los que él tenía, con Adán, y en esa oportunidad que el Señor descendió a hablar con él no le contestaba y le hizo la pregunta que por qué razón va. Y una de las cosas que le dijo, tuve miedo. Pero la pregunta es, ¿por qué no tuvo miedo antes? Pues, ¿por qué hasta ahora él se le desató un sentimiento que nunca antes había tenido, va? Y de aquí podemos nosotros deducir, va, que una de las cosas que trae el pecado es el temor. Aquí, en este caso, el temor a oír a la voz de Dios, porque él estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios todo el tiempo, directamente, audiblemente, dice. Pero fíjense que dice en el 3:10, y él le respondió, te oí en el huerto, y tú, en otra versión, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces ahí continúa la narración, la plática, el diálogo entre el Señor y él, y entonces él empezó a darse cuenta que había perdido una vestidura. Entonces empezó, no solamente tuvo temor, sino tuvo vergüenza. Fíjense cómo empezó esto, ¿va? Y aquí podemos ver nosotros y podemos crear un principio, no crearlo, sino pensar en un principio que la misma Biblia lo da, y es que en la caída del huerto, podemos decir, no solamente cayó el temor, sino que también cayó la muerte. Dice que por un hombre que Balán entró en la muerte. Fíjese, interesante lo que trae en la desobediencia, porque hermano, ¿qué era lo que a él lo hubiera mantenido en el huerto? Únicamente la obediencia. Yo me he preguntado, va, y algunas veces lo hemos platicado nosotros en la congregación, en otras oportunidades, y lo he comparado a la manera, porque también Luzbel estuvo en un huerto diferente, pero estuvo en un huerto y cayó, y lo que nosotros vimos también fue la desobediencia, ¿va? Que él tuvo, yo siempre le he hecho esa pregunta, ¿qué fue lo que él hizo? Pues no hizo nada, solamente pensó, solamente deseó, solamente perdió la noción quién era él y quiso ser semejante a Dios y Dios lo destronó, ¿va? Entonces ahora vemos aquí a a un hijo que el Señor había puesto en el huerto y vuelve a suceder lo mismo. Es necesario sacarlo del huerto de una manera difícil, va describirlo. Y yo quisiera preguntarle a Adán cómo se sentía él fuera del huerto. Y me imagino que haber sufrido, hermano, porque en el huerto lo tenía todo, ¿va? Y más o menos yo considero que eso es lo que pasa cuando nosotros nos salimos del huerto, cuando nosotros abandonamos la iglesia, cuando nosotros abandonamos al Señor, ¿va? Tal vez en el principio uno pues está en pecado, está distraído en lo que está haciendo, pero cuando las cosas se empiezan a complicar, empieza a desear estar en la casa del Señor, empieza a darse cuenta todo lo que había en la casa. Yo me imagino que él cuando vio que fue echado del huerto,
hermano, las maldiciones, él alcanzó, maldiciones en sí él no, pero lo que lo rodeaba estaba lleno de maldiciones. Por ejemplo, dijo que con el sudor de su frente iba a ganar el pan, hermano, y antes no tenía que trabajar, todo estaba en el huerto, ¿va? Pero entonces, sigamos, ¿va? Yo traté de hablar de esto con respecto a que recordemos dónde se originó el temor. Y vemos aquí, segunda de Tito 1:7, perdón, de Timoteo, porque no nos ha dado, fíjense, bien, bien interesante esto, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense, no dice que nos va a dar, sino dice que nos ha dado. Fíjense, y que no nos ha dado Él, o sea, lo que nos está diciendo es que a nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando venimos al Señor, definitivamente la cobardía se huyó de nosotros, que era parte de la maldición que traíamos, ¿va? Y entonces ahora nuevamente, en circunstancias como estas, o a veces circunstancias familiares, circunstancias económicas, ¿va? Problemas de la vida, nos hemos visto afectados de muchas veces que nos ha dominado el temor. Fíjese, el temor mío, valga la redundancia, ¿ah? El temor mío es pensar, o si se puede decir, lo que a mí me preocupa, ¿va? Es pensar de que mucha gente va a quedar muy afectada. Y yo espero en el nombre de Jesús que los que conocemos al Señor y conocemos estos versículos los podamos usar y podamos ponerlos, no saberlos solamente de memoria, sino ponerlos en nuestro corazón y para creerlos y que esto nos sirva para poder soportar y poder pasar esta etapa, que es una etapa de preparación, hermano. Es una etapa de preparación para el mundo, para saber lo que le espera. Una etapa para nosotros, para los que se han apartado, se han alejado del Señor, que posiblemente algunos están caídos, estas circunstancias los puedan hacer como aquel hijo pródigo, que en un momento volvió sí, porque irse de la casa es perder la mente, volverse loco, hermano, en otras palabras. ¿Quién se va de la casa donde hay abundancia de pan, donde hay cuidado de Dios? ¿Cómo lo hizo el pródigo? ¿Va? Y entonces, gracias a Dios que volviendo en sí, él volvió a casa. ¿Va? Yo creo que muy atinado, mire, todas las proclamas que nosotros hemos escuchado, una tras otra, nos hemos gozado y hemos visto que una a otra ha sido decisión del Señor. ¿Va? Y este año fue uno de los años, entre todos los hermanos, estuvimos antes de que el apóstol proclamara, estábamos deseando, añorando, tratando de averiguar cuál era la proclama, y cuando la escuchamos nos llenamos de gozo, y nos llenamos de esperanza, de reconciliación, cosas buenas. Y esto, pues, aunque no parece bueno, hermano, esto trae un despertar para la iglesia, para nosotros, para que nosotros valoricemos lo que significa buscar la casa de Dios de todo corazón. Yo no sé si David en algún momento, que sin duda alguna se inspiró, ¿va? Y por eso dijo aquellas palabras maravillosas que deberíamos decir a nosotros también: una cosa he pedido, y es a buscar estar en su casa. Hermano, estar en su casa es maravilloso conocer no la casa, sino al que habita en la casa. La Biblia dice: donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y hoy, pues, gracias a Dios, ¿verdad? Un plan de Dios, estamos más que dos o tres en cada casa, reunidos, haciendo conciencia, sacando memoria, haciendo cálculos, midiendo nosotros a sí mismos cómo hemos aprovechado el tiempo, hermano, porque muchos hemos desaprovechado el tiempo. El tiempo es corto. Y si en algún momento yo le he dicho estas palabras algunas veces, que nosotros que venimos del siglo pasado, nos predicaron muchas de las cosas que hoy podemos ver con nuestros ojos. Muchos de los que nos predicaron no las pudieron ver, hermano. Pero ahora usted está siendo responsable
de lo que le hemos predicado y que usted lo puede comprobar con sus propios ojos. Yo he hecho memoria y he revisado todo lo que predicamos el año pasado y al principio de este año. Hermanos, Dios nos estuvo preparando y no estoy diciendo que solamente nosotros, sino que todas las iglesias, porque el Espíritu Santo ha estado guiando a todos los ministros para que preparemos a la casa del Señor. ¿Va? Y usted es testigo de eso, que hemos dado todo lo que el Espíritu Santo nos ha puesto en nuestro corazón. ¿Va? Ahora nos vamos a dar cuenta cuánto aprendimos. Y no solamente cuánto aprendimos, cuánto hemos vivido, porque ese es el final del conocimiento, que pongamos por obra lo que hemos aprendido, lo que hemos metido en nuestro corazón. Pero interesante, fíjese, como dice en otras versiones, le voy a leer unas dos versiones más, porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, me llama la atención, de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. Interesante. Luego, la Biblia del oso, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de templanza. Interesante. Yo acá veo que ese es un arma, son varias armas. Es un versículo que nosotros debemos decirle, Señor, esa es una promesa, es una bendición que tú la dejaste escrita para nosotros. Y nosotros, fíjese, yo, por ejemplo, dice que no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder. Cuando yo me recuerdo a la palabra poder, me acuerdo en aquel momento que el Señor les dijo a los discípulos, ir al aposento alto y recibiréis poder de lo alto. Ahí lo que estaba hablando era que fueran y nos llenáramos del Espíritu Santo, hermano. Esa es una de las cosas que nosotros debemos de hacer hoy en nuestras casas, de que el Espíritu Santo nos llene, que el Espíritu Santo buscar la llenura, buscar la comunión con el Espíritu. Porque dice la Biblia que Él nos llevará toda la verdad y nos recordará todas las cosas. Interesante que estuvimos hablando mucho acerca de eso. Yo espero que usted lo haya aprendido y que hoy lo esté poniendo en su casa por obra, que en sus reuniones que hoy tiene, pues como muchas veces hemos mal aprendido, es que solo se canta, solo se ora, solo se lee la Biblia, solo se oyen los mensajes cuando estamos en la iglesia y el resto de la semana la pregunta es, ¿qué hacemos? Pastor, decir, como lo que pasa es que como usted no trabaja y que como nosotros, no, si yo también he trabajado en lo secular y sigo trabajando. Y yo le quiero decir que la Biblia dice que hay un tiempo para cada cosa. Y usted tiene que aprender a distribuir su tiempo. Hoy precisamente, yo no sé a cada familia cómo es que le está yendo, pero yo le puedo asegurar algo, que hay algunos que no aguantan estar, me refiero a matrimonios, que como siempre están separados, todo está bien bonito, todo está bien, pero ahora que están en la casa, chocan. Y se van a empezar a dar cuenta que si se hubiera venido el Señor, la cosa se hubiera complicado. O sea, necesitamos no engañarnos. La Biblia dice, no os engañéis. No dice que nos van a engañar, sino no nos engañemos. Quiere decir que uno mismo se puede engañar a sí mismo. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Si no sembramos nada en la casa, no vamos a recibir nada, hermano. Entonces nosotros, de una vez le anuncio, en esta cuarentena, que yo creo que va a ser quincena, no sé cómo, por qué dice cuarentena, pero son 15 días que espero en Dios sea eso, debemos de orar y esperar, ¿va? Lo que Dios quiera para nosotros. Pero en esos 15 días se va a dar cuenta que van a haber muchos choques. No le estoy deseando esos choques, solo le estoy diciendo que cuando lleguen esos choques, se recuerde que se está procesando, se está poniendo dos almas, dos corazones se tienen que poner de acuerdo. La Biblia dice que cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo. Definitivamente la mayoría de matrimonios, si usted me perdona, la mayoría no estamos muy de acuerdo. Y eso de ponernos de acuerdo, fíjese, dice dos, ¿qué será ponerse de acuerdo 4 o 5 en una familia? Usted no sabe, usted sabe de lo que le estoy hablando.
Entonces, ese es el trabajo. Hoy usted no tiene la excusa, hoy usted no tiene la visión que muchos tienen, que muchas veces llegan a ver a las iglesias, los defectos de los otros, que fulano, que mengano, que sultano. Hoy usted tiene que agarrar la palabra del Señor y dice la Biblia que la palabra del Señor es como un espejo. Hoy tenemos que ver nuestras imperfecciones y clamarle al Dios poderoso que nos ayude a quitar nuestras imperfecciones y que nos habíamos equivocado estar juzgando a nuestros hermanos, porque en primer lugar Dios no nos ha dejado para hacer semejante cosa. Precisamente por eso, como no entendimos bien cómo era la cosa, hoy Dios quiere que cada uno de nosotros nos miremos en el espejo y tengamos el valor de poder ver introspectivamente por dentro y por fuera quiénes somos de verdad y clamarle a Dios que haga un cambio en nuestra vida, ponernos de acuerdo con nuestros hijos, principalmente los varones, utilizar el privilegio que Dios nos dio, el sacerdocio, hermano. El sacerdocio es una cosa impresionante que Dios nos la delegó a nosotros los varones, juntamente con la esposa, ¿va? Pero nosotros debemos de tomar nuestro lugar, hacer nuestro rol, no dejar que nuestra esposa tiene un trabajo, nosotros tenemos un trabajo que hacer en la casa, en nuestra casa. Y ahí tenemos hijos, tenemos de diferentes edades, estoy hablando de diferentes matrimonios de diferentes edades, algunos hasta nietos tenemos, y tenemos que hablarles, tenemos que predicarles, tenemos que enseñarles con nuestra forma de ser, con nuestras buenas palabras, con los buenos gestos, con nuestras buenas actitudes. No es fácil, es difícil, hermano, porque muchos de nosotros, no digo todos, pero muchos hemos vivido una vida fantasiosa, pensando que somos los mejores de la iglesia, que somos los más perfectos de la iglesia. Y hoy vamos a llorar porque, hermano, cuando el Señor me enfoca, cuando el Señor muestra realmente cómo está nuestra vida, es horrible ver todas las imperfecciones que nosotros pensamos que en un momento ya no estaban. Pero yo no lo quiero cargar, ni lo quiero poner triste más de lo que pudiese estar por las circunstancias que nos rodean. Estoy hablando exclusivamente para la casa de Dios, para cada hogar, para cada lugar. Hermano, hoy obedezcamos primero las leyes. Dice la Biblia que toda autoridad ha sido puesta, Romanos lo dice, por Dios. Así que tenemos que sujetarnos, por eso es que estamos de esta manera predicando hoy. Pero yo anhelaba estar en la casa del Señor, no por ser pastor, hermano, porque qué triste sería, voy a chambear, voy a hacer mi... No, yo voy a servirle a usted, pero a servirle al Señor sobre todo, a buscar su presencia. Y yo sé que usted también, muchos de ustedes, hoy más que nunca van a anhelar y van a desear la casa de Dios como nunca lo han hecho. Ese es mi anhelo y mi deseo. Perdón. Bueno, quiero ver si tenemos unos minutitos más. Vamos a seguir leyendo algo más. Fíjese que no hemos podido entrar todavía a los temores de Saúl, pero yo quisiera leerle unos versículos que son muy importantes para ir introduciéndonos para poder entender, poniendo base acerca de lo que queremos hablar. Fíjese cómo dice Apocalipsis 2:10, le dice a una de las iglesias, no temas lo que estás por sufrir. Fíjese, qué interesante eso. O sea, si uno lo lee a veces muy rápido y no se da cuenta que ahí no le están diciendo que no va a sufrir, sino le están diciendo que va a sufrir, pero que no tema lo que va a sufrir. Porque uno lo que, mire, pare de sufrir en la Biblia, no me hace clic, sino al contrario. Muchas cosas vamos a sufrir. Precisamente en nuestras desobediencias vamos a sufrir más de lo debido. Pero fíjense cómo le dice a esta iglesia. Le dice, no temas, es una como profecía. Le está diciendo, no temas lo que lo que estás por sufrir. Todavía no ha llegado el sufrimiento. Le está advirtiendo. Y yo creo que Dios nos estuvo advirtiendo, no de un corona, pero que venía un tiempo difícil. Ha llegado, hermano. Entonces ahora
No temamos, no temamos. Esta es una de las 7 iglesias, creo que es la iglesia de Éfeso. Pero fíjese, qué interesante eso, no me acuerdo exactamente cuál. He aquí, fíjese, y explica lo que va a pasar. Dice, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, fíjese, le dan permiso al diablo. Pastor, pero y Dios, y pues mire, yo aquí teníamos que hablar, pero no quiero meterme porque teníamos que meternos a Job. Job, el Señor lo describe como a ninguno de nosotros, mas sin embargo le dio permiso a que le quitara sus 3 círculos que lo protegían, le protegía su salud, le protegía su familia, le protegía al Señor sus finanzas y todo lo que él le había dado, y le dio autoridad para que se los quitara. Fíjense, y ahí entra el sufrimiento, ahí, hermano, yo digo que por lo que le pasó a Job, es una peste que le cayó. Pues algunos dicen que era lepra, pero la lepra es como una peste, fue una peste que ya fue dominada y que hoy hay muy poco de eso, pero en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que sufrieron este tipo de enfermedad, que precisamente es en la carne, ¿va? Y que una de las cosas importantes o que se manifiesta es la insensibilidad. Pero no me quiero salir del tema. Dice, he aquí que el diablo echará a alguno de vosotros, no a todos, a algunos. Pero ¿cuál es el propósito? Fíjese, a esta iglesia, hermano. Mira, a usted no lo están metiendo a la cárcel, gracias a Dios, ni a mí. A nosotros Dios nos está permitiendo entrar en un periodo de cuarentena. Fíjese. Y nos dice el Señor, es la iglesia Esmirna, ya me acordé, es la iglesia Esmirna. Pero fíjese qué interesante, que Dios nos está avisando que vamos a pasar un periodo difícil. Pero lo tremendo es que dice, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y Él lo ha prometido. Entonces, sigamos leyendo. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seas probado. Pero, ¿por qué probado? Es un test, hermano. Una actitud que tenemos, qué actitud tomamos nosotros cuando nos pasan cosas negativas. ¿Qué es lo que nosotros decimos, hermano? Cuando situaciones como las que nos están pasando, ¿va? Aquí nos van a probar. Si vamos a la tienda, hermano, la gente se está perdiendo, la gente está agresiva, está temerosa. Usted no sea de ellos, no participe, no deje que el mundo y el espíritu del anticristo, porque el espíritu del anticristo está haciendo todo esto, definitivamente nos agarre, porque nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos de la luz. El Señor nos arrastró, dice la Biblia, nos trajo de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Nosotros debemos de ser otro tipo de personas, como esta iglesia que iba a ser probada, pues con sufrimiento, con la cárcel. Y miren, no somos los únicos, y ni ellos serían los únicos que caerían a la cárcel. Yo creo que algunos de nosotros también vamos a parar en la cárcel, pero no por nuestros delitos, no por hacer daño, sino tal vez por predicar el Evangelio, hermano, porque gracias a Dios nos podemos comunicar de esa manera, pero si las cosas continúan como continúan, se puede imaginar si nos llegaran a quitar el Internet, si nos llegaran a quitar los medios en los cuales nos podríamos comunicar, nos quedaríamos incomunicados. Se recuerda que yo muchas veces le platiqué a usted acerca de esa hambre que habla el Antiguo Testamento, una hambre de palabra. Yo decía, pero ¿cómo se puede dar en esta época si hay tanto ministro extraordinario? Entre esos nuestro apóstol, que Dios le ha dado tanta palabra y tanta bendición para este ministerio. Hermano, yo digo, ¿cómo? De esa manera, restringiendo todos los medios y todas las formas en que se pueda difundir el Evangelio. Pero mientras llega ese tiempo, hermano, aprovechemos a buscar al Señor, a restaurar nuestras familias. Que le puedo decir una cosa, todavía hay tiempo. Esta es la segunda vez que predicando al aire que me acuerdo que yo digo estas palabras. Todavía hay tiempo. Todavía podemos decir un perdón, un arrepentimiento tal vez al maltrato con nuestra esposa,
o viceversa, o maltrato o descuido con nuestros hijos. Ahora es el tiempo, hermano, en que nosotros debemos de aprovechar estar en nuestras casas para restaurarnos unos a otros. Fíjense, y tendréis, y fíjense, y lo tremendo, aquí agrega un y tendréis tribulación por 10 días. O sea, aquí son 10 días, nosotros por lo menos para empezar 15 días parece. Que yo no mucho lo creo. No creo, no estoy diciendo que sean mentirosos los que nos están diciendo, sino que la necesidad y el crecimiento de esta pandemia puede hacer que esto se alargue. Fíjense, pero me llama la atención que a esta iglesia Esmirna le está diciendo al Señor que es una prueba, es un sufrimiento, es una tribulación. Hermano, esto es una mínima tribulación. Y acuérdense que la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Entonces, no nos extrañemos, esta es una tribulación. Lo que pasa es que nos han tocado tribulaciones personales o familiares, pero hoy estamos enfrentando una tribulación inconversos y conversos, ¿verdad? Cristianos y no cristianos. Estamos en la misma situación, pero déjenme decirle que yo le puedo decir una cosa, le puedo asegurar algo, la paz que usted tiene no la tiene en el mundo. Y ese es un tesoro. Si tal vez algún bien, algo le hace falta a usted en esta hora, es necesario que apreciemos la paz que Dios nos ha dado. Yo le suplico que ese tesoro no lo menosprecie, que no menosprecie, sino que le digas muchas gracias, porque yo he recibido la paz que tú has dado, Señor. Fíjese, dice, y me llama la atención porque dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, algunos van a perecer, pero estoy hablando lo que le dijo a esa iglesia. O sea, hermano, que tribulación, cárcel, tribulación, 10 días y muerte. Pero fíjese, pero ¿qué me dice lo que le va a dar? Perdón. Y yo te daré la corona de vida. Que no quiere una corona, pero no una corona virus, ¿va? Sino la corona que Dios aquí está ofreciendo. Es una corona que solo Él puede dar, hermano. O sea, es un galardón que le da a aquel que soporte. Entonces, déjame decirle algo. Todos los sufrimientos y todas las situaciones como esta, tenemos que procurar nosotros los cristianos, no aparentar, sino ser llenos del Espíritu Santo, entendidos en la palabra, entendidos en el tiempo, entendidos qué es lo que tenemos que hacer para estar no solamente bien con Dios, sino también entre nosotros, saber qué hacer en estos momentos. Hermano, es una bendición tener al Señor no en conocimiento, sino dentro de nosotros, que nos guía un Espíritu Santo. Déjenme leerle un versículo más y fíjense, miren cómo dice Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Miren qué tremendo. Entonces yo aquí lo que entiendo es que cuando uno retrocede, es que vuelve al temor. Porque el Señor, se recuerda, Timoteo dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino y nos ha dado un espíritu de valor, ¿va? Pero de poder, dice, ¿va? Pero aquí dice, pues no haber recibido un espíritu de esclavitud. Esclavitud es igual a volver a temer, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos decir papito, así con todo nuestro corazón, con dulzura, con confianza, Abba Padre. Romanos, en otra versión, 8:15, porque no habéis recibido un espíritu de servidumbre, para estar otra vez, fíjese, aquí está bien claro lo que le decía, para estar otra vez en el temor. O sea, Dios cuando nos convertimos quitó ese temor que había en nuestro corazón y nos dio un espíritu de valentía. Pero como nos hemos descuidado,
algunos, y no hemos ido evolucionando, sino hemos ido involucionando. Hoy, cuando viene el examen, estamos paniqueados, estamos llenos de temores, de incertidumbres. ¿Qué va a pasar, hermano Carlos? ¿Qué va a pasar, apóstol? ¿Qué va a pasar? No, tranquilos, tranquilos, como decía mi abuelita, al que nada debe, nada teme. Y nosotros tenemos la palabra de verdad, tenemos la palabra profética, tenemos el conocimiento, hermano, cuánto conocimiento hemos guardado en nuestro corazón. Ahora es el tiempo de desempolvar y ponerlo en nuestro corazón para poder vivir de acuerdo a las necesidades que trae esta época, que es difícil. No vamos a cerrar los ojos o a ponerle que tratar de tapar el sol con un dedo. No, es un decir, ¿va? De que no nos vamos a engañar, vamos a tratar de ver las cosas tal como son. Pero acuérdense, hoy nos lo repitieron ayer y hoy las preciosas predicaciones que escuchamos. Nosotros, igual que Israel cuando salió de Egipto, fue sobreguardado en un lugar especial, Gosén. Ese lugar, hermano, ahí había cordero, ahí había una Pascua, ahí había familias, ahí había paz, había sangre de cordero. Ellos no padecieron ninguna plaga, mientras que el resto del mundo que les rodeaba, hermano, estaba abatido por 10 plagas. Y gracias a Dios, ¿va? Que nosotros, a igual que ellos, también somos hijos de Dios. Y esa promesa Dios nos va a guardar a nosotros en medio del caos. Pero tenemos nosotros que obedecer y sujetarnos a Dios. Déjenme leer un versículo más. No tomé el tiempo exactamente en el cual empecé, pero mira, por ejemplo, Primera de Juan 4:18. En el amor, fíjese, no hay temor. Solo déjame subrayarle, fíjese. En el amor no hay temor. ¿Fíjese? Entonces, ya usted ya sabe el resto, ¿va? Entonces, el que ama, no teme. Al que ama, no tiene temor. Pero mire, se va a asustar de algunos hermanos. Hermano, y no tiene miedo si le quitan el trabajo. Hermano, no tiene miedo si le quitan la casa. Hermano, no tiene miedo si se le pega el coronavirus. Hermano, ¿cuántos temores, cuántas fobias hay, hermano? Terrible, hay un montón. Y todo eso nos puede venir por oír tantos comentarios o porque en nuestro corazón le falta amor. Entonces, yo puedo decir, en base a este versículo, que una de las cosas que le hizo falta a Saúl fue amor, ser perfeccionado en el amor. Por eso es que esos 7 temores, ¿va? Que no nos va a dar tiempo, pero ahora vamos a tener tiempo, vamos a poder hacer varios discipulados, ¿va? Vamos a poder estudiar con una manera más detenida. Me están mostrando ahí que tenemos un poquito más, vamos a leer un poquito más, ¿va? Y vamos a explicar un poco más. Pero entonces, fíjese, en el amor no hay temor. Qué extraordinario. Dice, más el perfecto. Aquí me habla de algo, o sea, no está hablando de un amor cualquiera, sino me está hablando de un perfecto amor. Entonces quiere decir que tenemos que perfeccionar nuestro amor. Y dice que el que echa fuera el temor, si usted hoy está ahí disimulando y ahí pensando, ahí cuando le pregunta, hermano, ¿y tenés miedo? O la esposa, no, ¿y por qué decís eso? Y no me miras si yo no estoy llorando. Pero hermano, si no quiere que sepa, pues por lo menos no se ponga así belicoso, ni conteste feo. Sea sincero con usted mismo. Y yo le doy la clave. ¿No será que su amor está muy débil? Que está muy poco en el amor. Acuérdense que Pedro, que el apóstol Pedro, no le preguntó al Señor cuánto sabía, cuánto conocimiento tenía. Ya lo hemos platicado muchas veces. Sino lo examinó en el amor. En el amor, lo examinó.
Y mire, él como venía de una gran zaranda, hermano, había entendido que tenía que ser, ¿sabe qué entendió en la zaranda? Que Dios todo lo sabe. ¿Y qué es lo que usted tiene que aprender y yo en esta zaranda que nos están dando? Que Dios todo lo sabe. Y Dios sabe cómo está tu amor. Porque mire, hermano, amar a los que nos aman no me va a decir que es un perfecto amor. Le quiero decir que el perfecto amor, déjeme darle una buena y una mala. El perfecto amor se perfecciona amando a nuestros enemigos. ¿Y cómo así, hermano? Pues es difícil, pero hay que hacerlo. Porque el Señor Jesús le dijo, me amas más que todos estos. Ahí le estaba diciendo, aquí hay unos que ya me aman. Y una vez le puso la estatura que había en otros. Y él le dijo, no, te quiero. Pero ¿sabe por qué se lo aceptó? Porque llegó Pedro a ser sincero. Ya no lo engañó su corazón, porque antes de ser zarandeado lo engañó muchas veces su corazón cuando le dijo, que no te acontezca esto, Señor, que me iré contigo a la cárcel, me iré yo a la cruz. Le ofreció un montón de cosas y a la hora, en ninguna estuvo. O sea, le habló un corazón que no estaba perfeccionado, no digo que no amaba al Señor, pero no había perfección en él. Fíjense, ¿por qué de algunas preguntas de Pedro? Porque en algún momento, yo digo que estaba relacionado con el amor, cuando digo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y para mí que él ya estaba perdiendo su nivel de amor que había recibido al ver todas las cosas que el Señor había hecho con él. O sea, que se puede involucionar, se puede ir perdiendo lo que Dios le ha dado a uno, y entonces ya empieza uno a contar, este me debe una, ya van dos, ya van tres, y él pensó que eran siete veces, 70 veces 7 diarias, le dijo, hermano. O sea, fíjense, pero ¿cómo cabe eso en la cabeza? Pues con un corazón lleno de amor, si cabe, hermano. Y mire, y déjeme decirle, Dios es amor. Dios no tiene amor. Sí, pues sí lo tiene, pero algo más grande, Él es la fuente del amor. Y entonces Él sabe lo que estamos hablando y lo que estamos tratando de explicar con tantas palabras, porque no es fácil explicar esto, ni mucho menos entenderlo, y mucho menos dar los frutos, porque en esto nos van a examinar, hermano. Yo no creo que, igual que a Pedro y a usted, tal vez no va a ser cuánto sabemos, sino cuánto hemos vivido, de lo que, cuántos remas que Dios nos ha dado. Miren, yo he hecho cuentas, digo, hermano, cuánta palabra yo como pastor o como oveja he oído durante, yo tengo 40 años de cristiano. Hermano, era para ya no estar aquí, para que me hubieran llevado arrebatado. Digo yo, sí, a un montón, pero sin duda alguna no hemos entendido. Y llegamos a cierta estatura y volvemos a evolucionar. Pero hermano, el tiempo está corto, como para estar en esa jugada de ir y venir y jugar y ir y venir. Perdón, en una de esas no nos da tiempo. Y eso me hace recordar a mí a las insensateces aquellas 5 vírgenes, que eran 10, pero eran 5 insensatas. ¿Cuál era la insensatez de ellas? Hermano, no supieron conocer el tiempo. En su corazón dijeron, no, todavía no viene, no, de todo está igual. Y de alguna manera, no sé si algunos ni quieren que venga el Señor, porque a algunos les estaba yendo re bien en lo económico, ¿verdad? Y si el perder todo lo que tengo, que venga el Señor, mejor que se tarde. Pero déjenme decirle, hermano, que no es así. Pero esas insensatas, hermano, fíjense, y precisamente una de las cosas que les hizo falta fue el aceite. Se atuvieron, consideraron en sus corazones, fíjense, la mitad eran 10, la mitad consideró que les iba a dar tiempo de cuando viniera, y usted sabe la historia, y si no, le recuerdo algunos detalles de él. Dice que vino, y no era la novia, no eran novia, eran acompañantes, y si miren,
si acompañantes del requisito que les pidieron, ¿no? Porque él dice que ya venía casado. Pero dice que cuando entró él y cerró la puerta, ya no entraron las otras 5. Solo entraron las prudentes. Lo contrario a insensato es ser prudente. O sea, una persona prudente es aquella que ve venir el mal. Bueno, este es un sabio, ¿va? Pero tiene que ver con eso, de que entiende la palabra, no espera que pase otro día. Hoy hace lo que Dios le mandó a pedir. Y eso me recuerda a mi hermana, cómo Dios nos enseñó, ¿va? De que el pan de cada día. A Israel en el desierto le enseñó el pan de cada día. Ellos sabían que cada mañana a ellos les venía su porción. Y algunos dicen que quisieron ganarle al Señor y agarraron extra y se les engusanó y dice que Moisés se enojó. Y cuando los apóstoles le vinieron y le pidieron al Señor, enséñanos a orar dentro del maravilloso, la maravillosa enseñanza, el Señor, que danos el pan de cada día, no de mañana, de pasado, de todo el mes. Y eso lo hemos platicado, ¿verdad? Que el Señor tiene un pan para cada día para nosotros. No migajas, sino tiene pan para todos sus hijos. Y digo esto en base a un versículo que dice el Señor, vosotros siendo malos, podéis hacer buenas cosas, cuanto más vuestro Padre que está en el cielo. Interesante, ¿verdad? Y ahí mismo creo que habla que si un hijo le pide un pan, no le va a dar una piedra, ¿verdad? Entonces, nuestro Padre tiene alimento para nosotros, hermano. No se asuste. Que no haga lo que hacen los que no conocen a Dios, hermano. Ahí, mire, vean las noticias. Bueno, no las mire, mejor yo te las cuento. Para que no se atormente mucho, se la voy a diluir un poquito. Pero ahí están agarrando a golpes, con maldiciones y a veces hasta con pistolas, se, con, haciéndose daño. Alguien me contaba una historia hoy, de por aquí, por donde nosotros vivimos, y hermano, decía el hermano y me daba risa y me daba pena, en el sentido de que dice, si no se muere uno de coronavirus, puede morir o puede caer herido, ¿va? Primero Dios, ni uno ni el otro, porque nosotros vamos a estar en nuestra casita y solo vamos a andar en los momentos. Yo considero, hermano, que busquemos durante estos días hacer todas nuestras cosas en el día y que hagamos lo que tenemos que hacer rápidos. No estamos en un tiempo, todo cambió. ¿Sabe qué me recuerda esto a mí? Bueno, es más grave. Cuando se recordará, tal vez algunos son muy jóvenes y no vivieron las angustias o las preocupaciones que vivimos nosotros, porque no sabíamos en qué iba a parar esto, y sí paró en una gran guerra, que gracias a Dios no nos afectó a nosotros aquí internamente. Y le hablo precisamente, creo que 2001, 2002, cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas, el mundo cambió. El mundo cambió, no volvió a ser el mismo. Y después de este coronavirus, no volverá a ser igual. El estilo de vida, el comercio, todo va a ser diferente. Entonces tenemos nosotros, no tenemos que ir conforme como va el mundo. Acuérdense que el Señor nos advierte dos cosas. Una nos dice que no amemos al mundo, que no nos hagamos amigos del mundo. ¿Por qué razón? Porque hacemos una enemistad con Él, se convierte en nuestro enemigo. Pero será un capricho del Señor. Mire, si usted y yo ha estado viviendo con el mundo y lo ha seguido todo lo que es del mundo, hoy por eso no puede ni dormir. Por eso hoy a cada rato se está empezando a hacer pruebas, me dice la temperatura o si está estornudando una tosecita, ¿no será que tengo? No, hermano. Y si tuviera, ahí lo sana el Señor. Pues no dice que por su llegada hemos sido sanados. No dice que si hay un enfermo que llamen al anciano, a los ancianos y que vayan, que oren y que... y fíjese bien tremendo, dice, y que les serán perdonados sus pecados. Hay gente que está enferma porque ha ocultado pecados, hermano. Ahora es el tiempo, hermano, de que si nos agarra un mal de cualquier clase, no será. No digo que todo. Ya hemos hablado que esto tiene que ver mucho con descuidos, mala alimentación, mucho trabajo, mucho desvelo.
una infinidad de cosas, ¿va? Salimos a la calle en camiseta y está lloviendo o está nevando, nos vamos a enfermar, principalmente los que pasamos de 50 para arriba, no nos va a ir bien, ¿va? Imprudentes. Pero yo aprovecho para pedirle que seamos prudentes. Pero fíjese lo que dice, porque el temor tiene, dice, porque el temor tiene castigo, de donde el que teme no es perfecto en el amor. O sea, en nosotros, definitivamente, aquí hay un reto, aquí me quiero quedar, aquí me quiero quedar, y que tenemos que amar, hermano. Pero no amar del diente al labio, tenemos que amar como nos amó el Señor. Y acuérdense lo que hemos aprendido y que la Biblia lo dice. No podemos decir nosotros que amamos a Dios si no amamos a nuestros semejantes. Y cuando hablamos semejantes, la Biblia pone un orden, que debemos de amar, dice que debemos de atender primero a los de la casa. ¿Quiénes son de la casa? Nuestros hermanos. Y luego tampoco podemos menospreciar a los que no conocen a Dios, porque si no, nunca van a conocer al Señor. Puede hacer que hoy conozcan al Señor, porque nosotros vamos a poder compartir. Y termino con esto, porque esto es lo que le voy a decir, es tremendo. Decía el apóstol que hay mucha gente, y yo no estoy en contra igual que él, que se haga, si Dios le dice a uno que uno haga un ayuno, pero el apóstol hablaba de eso, dice que el ayuno que Dios escogió, que hay varios ayunos, es el compartir el pan con el necesitado. Puede ser que sea tu vecino con el que has tenido todo el tiempo problemas por el parqueo, o porque en algún momento tu vecino era amigo de tu hijito y te lo lastimó y desde ahí no tienen ni se hablan, no sé cuántas cosas y yendo más cerca, un familiar o en la iglesia, hoy es el tiempo que Dios va a ver. Bueno, Dios ya sabe, usted y yo vamos a ver cuánto amamos. Entonces, puede hacer que parte de esta situación es que Dios en medio de todas estas circunstancias nos va a dar un termómetro para que miremos, el termómetro mide la temperatura y vamos a ver cuánto amamos, cuánto dice que cuando iban los de Maús y el Señor iba hablando, dice que su corazón, ellos sentían como un fuego dentro de ellos. Estaban oyendo al Señor y su corazón se sentía caliente, ¿verdad? Entonces nosotros hoy debemos de entender aquel versículo, no me diste de comer, no me diste de beber, no me diste vestimenta, estuve en la cárcel y no me visitaste, todo eso. Y ellos dijeron, Señor, ¿y cuándo fue? Dios, por cuanto no se lo hicieron a estos pequeños, no me lo hiciste a mí. Hoy este es un buen tiempo en que no hagamos obras de caridad solamente, sino que hagamos buenas obras. Y una de esas buenas obras fue ungir al Señor para la sepultura. Recuerden, es una buena obra. Entonces, porque no es lo mismo las obras de caridad que las buenas obras. Y la Biblia, a las 7 iglesias, el Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Y 7 veces le dice, si dice que con 2 veces que aparezca algo, porque pronto va a suceder, 7 veces es importantísimo. Es la perfección de las obras, pero no se pueden hacer obras si no perfeccionamos el amor. Y la iglesia de Éfeso, lo primero que el Señor le señala, lo primerito, después de haberle dicho todo lo bueno que era, fue que había perdido su primer amor. Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, acuérdate, usted tiene que hacer memoria usted. ¿Dónde lo perdió? Lo que Dios le había dado, lo había sellado con el Espíritu Santo y le había puesto una semilla de amor. Y retrocedió al temor porque hoy tememos, porque el amor no se ha perfeccionado. Entonces, le dejo una clave. Usted va a saber cuánto va a estar sosegado y tranquilo. Es porque su corazón ha madurado y ha evolucionado y ha crecido en la perfección del amor. Así que déjeme orar, amado hermano y hermana. Yo creo que también ahí están miren qué bendición, ahí están sus hijitos. Padre bendito, todos aquellos que nos hicieron el favor de escuchar
pues este discipulado, esta charla. Yo te pido, Señor, que estas palabras que pusiste en mi corazón para compartir de hoy no son nuevas. Nos lo han dicho muchos predicadores, principalmente durante esta semana, pero yo creo que no está mal recordarle estas palabras maravillosas, porque dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios nos pide el perfeccionamiento del amor, porque Él ya demostró el amor, dándonos lo más grande a su Hijo. Entonces nosotros tenemos que demostrarle a Él cuánto amamos también, dando lo mejor que Dios nos ha dado. Así que bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, a todas las familias que cubrimos, aquellos que asisten a nuestra congregación y los que nos hicieron favor, que tienen sus pastores, también los bendecimos. Le pedimos al Señor que guarde a todos aquellos que conocemos al Señor y también los que no le conocen para que lo conozcan en este tiempo tan difícil. Gracias, Padre. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el domingo, nos volvemos a conectar el domingo a la 1 de la tarde. Feliz noche y bendiciones.